La licenciada en Ciencias de la Educación, Manuela Cos, que nos ha venido a visitar, tal como adelantábamos hoy, para hablar un poquito de este tema que preocupa bastante y que está vinculado a las apuestas virtuales y el juego online entre los más jóvenes. Manu, bienvenida, gracias por venir a visitarnos. Buenos días, Georgie, la audiencia, gracias por el espacio. Se sienten, ¿no? Los dos de térmica. Muchísimo. Bastante, sí, bastante, ¿no? Pero no tanto como hoy a la mañana. No, tempranito era entre la helada y el frío, 6:30 de la mañana, se complicaba más. Fue difícil Sí, arrancar, pero muy. bueno, acá estamos y Aquí estamos. me imagino también trabajando mucho ya para todo lo que será el jueves esta charla de una temática súper actual y recontra preocupante en el marco de este ciclo de charlas que propone Coop Electric, ¿no, Manu? Así es, sí, sobre todo con una responsabilidad, si bien es el inicio y la charla pretende ir instalando, como venimos laburando muchos profes y adultos referentes, como decimos, que estamos a cargo de jóvenes en instituciones educativas, en club, en el barrio, partir desde poner el tema en la agenda pública y también sobre la mesa de quienes somos responsables de esos jóvenes. Por eso el nombre de A qué juegan cuando juegan parte de poder problematizar algo que no es nuevo, no es actual, la discusión de cómo ocupan el tiempo en la virtualidad y en las redes sociales y en los juegos nuestros jóvenes, pero sí agrega un condimento desde la pandemia en adelante, que son las apuestas y el acceso rápido al dinero que lleva inevitablemente a problemas de consumo. Claro, por supuesto. Bueno, lo primero que quiero destacar es que esta charla, para todos los que estén interesados, es libre, es gratuita, así que todos pueden ir el jueves 7 de la tarde, ¿verdad? Así es, libre y gratuita en el auditorium de Coop Electric, en la calle Belgrano, a las 19 horas. Bien, lo digo porque por ahí en casa alguien empieza a detectar alguna de las cosas que vamos a charlar y está bueno acercarse, obtener más información, escuchar experiencias de otro para ver también cómo se maneja un poco esta situación al interior de casa, cómo se maneja también en la escuela. Qué problemón, ¿no? Las apuestas virtuales ya de por sí y sobre todo en los jóvenes. Sí, a ver, desde la pandemia en adelante que lo marcamos siempre como el hito y el suceso porque de alguna manera aceleró absolutamente todos los procesos con un condimento más que relevante que es el aislamiento. Entonces, desde el aislamiento en adelante, cualquier problemática de consumo se exacerbó, lo sabemos, es de público conocimiento, pero en este caso puntual, el acceso a las plataformas, que hace un rato conversábamos en off, tanto legales como ilegales, porque hay que poder distinguir ese circuito, se acrecentó con los jóvenes, siendo el público más vulnerable, y asimismo también en las escuelas ya con el regreso a la presencialidad. Claro. El problema, como decimos, ¿en qué momento nos empezamos a alertar o alarmar? Mundialmente hay países que ya tomaron determinaciones legislativas en el Poder Ejecutivo. A nivel nacional, nosotros depende de cada jurisdicción, de cada provincia, cuáles son las decisiones que se toman. En el mientras tanto, no somos el primer distrito, son un montón y dentro de la provincia de Buenos Aires que ya han tomado cartas en el asunto, sí, con proyectos. En nuestro caso presentamos un proyecto al Consejo Deliberante para poder pensar herramientas desde lo legislativo y lo judicial. Bien. Ahora bien, en el mientras tanto, hay un montón de instituciones que podemos hacer algo para atender a eso que irrumpe en el aula. Sí, y que lo vemos. Porque pasa todo el tiempo. Tengo amigas con hijos adolescentes y esto no es solo una preocupación, sino una ocupación. Tengo amigas docentes que me dicen la verdad. Es muy, muy preocupante la situación. Los chicos... Sí, sobre todo, George, porque por ahí, estás en el momento de clase, en el que nosotros llamamos nuestro momento pedagógico, y de pronto escuchás, no sé, un grito. Le contaba a un colega tuyo, ¿qué pasó? Nada, festejan un tanto de un equipo de vóley en Europa que ni conocen, pero hay una apuesta. Me parece importante pensar en esto de las familias, los docentes, que el desconocer hay que asumirlo y desde ese lugar del desconocimiento pedir herramientas. Claro, porque si no, no se puede trabajar. No podemos actuar y perdiendo este miedo y también, miedo a qué, a conocer. Tenemos dos sistemas muy grandes de apuesta hoy en boga, que está el que yo llamo legal, que no por ser legal evita el consumo ni la adicción, pero son aquellas plataformas que están registradas a nivel nacional, que declaran impuestos, que tienen cierto criterio, datos biométricos o pedidos para garantizarse que accedan personas mayores de 18. Claro, de hecho, bueno, ahora con el tema Copa América se lanzó una campaña con referentes Ayer a las deporte. 12 de la noche en un noticiero de Primera Línea, pasando las apuestas y cuánto se ganaba, no sé, después del tiro libre de Messi cuando jugamos contra Canadá. Claro.
están en camisetas de fútbol, están en influencer, funciona con el mecanismo de recompensa, te doy Inmediata. crédito a cargo, te regalo, cuando te das de alta de usuario, te regalo crédito, te regalo dinero. Esto, si querés, todo desde el ámbito de la legalidad, digamos. Sí, que ahí es donde me parece que es re importante diferenciar, porque ahí implica para el joven, de alguna manera, usar los datos de un adulto, Claro. o, como vamos por ahí a charlar más adelante, también con autorización de los adultos, que no podemos desconocer que hoy este sistema está permitiendo un ingreso económico a muchas familias que son vulnerables y que no están pudiendo garantizar las necesidades básicas. Entonces tenemos dos situaciones distintas. En ambos circuitos, que es el legal y ilegal, tenemos el público de jóvenes que lo hace bajo este falso cuentito que se canta de vas a ganar, vos podés, es fácil, genera acceso rápido a través de las billeteras virtuales, y el sector más vulnerable. Entonces tenemos dos aristas muy grandes y muy fuertes de trabajar, que no hay otra forma que no sea colectiva. Y las plataformas ilegales son súper de fácil acceso. Georgie, la idea del jueves mostrar algunas capturas cuando te das ¿Por de WhatsApp? alta. Sí, ahí tenemos, inclusive, tenés como dos aristas concretas. Uno se puede dar de alta en usuario en cualquier aplicación que te bajás, cualquiera. Te pregunta solo si sos mayor, que le quieras que sí y ya está. Claro, pero no necesitas acreditar y no que sos necesitas mayor. absolutamente ningún tipo de dato biométrico, le llamamos como cuenta DNI, que te escanee el documento y demás. Y después está el otro sistema puntual que abre, si recién abríamos dos aristas, esta abre un interminable número de aristas, que es que los jóvenes pueden o apostar cargándole dinero a sus compañeros. Supongamos vos sos mi compañera de banco, che, Georgie, cargame 10.000 pesos en fichas, me cargas fichas en mi usuario. Ahí hay un primer índice, una primera característica a pensar. Se pierde el valor de lo físico, ¿sí? Porque vos tu dinero yo te lo convierto en fichas, por ende perdés noción de qué es lo que estás apostando. Y vas tenés al jueguito, quizás 100.000 fichas con 10.000 pesos y no importa. Y volvés al videojuego. Y vas al juego. Claro. Y está la otra modalidad, que es el joven, yo compañera, soy cajera. Esa persona que te está tomando tu carga. Yo no sé si eso no me preocupa más que es que la ¿por qué propia preocupa? apuesta. Lo decía con un colega tuyo también, es el famoso que levantaba la quiniela en la época de nuestros abuelos, con un cuadernito en el kiosco. Sí. Bueno, la comisión de eso la recibe, pero algo que la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires también lo dice en sus materiales que está distribuyendo en escuelas, que es importante saber, es que la banca nunca pierde. No. Entonces, en algún momento ese joven, hay premios que tiene que ir pagando. Pero sucede muchas veces que salta la banca, podríamos decir, y varios ganan. Y ese dinero ya no está. Entonces ese joven entra en endeudarse. Porque además estamos hablando de un chico que no tiene educación financiera, no existe la administración de dinero todavía dentro de su universo porque no es adulto. Claro. Y está bien que no exista en términos de responsabilidad. Por eso hay chicos ocupando lugares que no deberían. Sea por necesidad o sea por esta apreciación de que es un método fácil, seguro, por la soledad misma. Somos una sociedad donde familias, padres, docentes, no dejamos de pensar desde la mirada adultocéntrica. Decimos, el adulto, ¿cómo manejamos la pandemia? Según los adultos. Sí. ¿Quiénes salían a comprar? Los adultos con su terminación de DNI. ¿Quiénes podían ir a trabajar? Los adultos. Entonces, si no bajamos esto a la realidad, nos vamos a encontrar cada vez más con un aislamiento de los jóvenes que somos responsables también. Sí. Entonces, este cajero hoy, yo te lo decía recién, puede facturar desde 10.000 pesos por semana que fue lo que a mí me generó ese día el impacto de necesitar escribir un proyecto y empezar a salir a hablar de esto, siempre aprendiendo, formándome con más disciplinas y pensándolo integralmente, que es que facturaban 300.000 pesos por semana. Entonces, en off te contaba nuestro salario dentro de una preceptoría o un docente, hay algo que hay que discutir en el aula. ¿Y por qué en la escuela? ¿Y por qué en casa? Porque no sirve en este caso, desde ponerle lo judicial hasta el proceso y todo, no sirve si es algo punitivo, porque estamos hablando de chicos, de adolescentes, e inclusive de niños. Sí, inclusive voy con esto de lo punitivo. No sirve porque en realidad en términos legales y normativos, hoy, por ejemplo, sabemos que en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, de hecho estuvimos en articulación con la Comisión de Salud del Senado, a través de Balibuca y otros actores, para decir, hay proyectos, ¿cuáles existen? Hay tanta cantidad de proyectos desde todos los bloques políticos, de cualquier color, que eso habla de la preocupación que hay, que se está tratando de construir un proyecto unificado. Claro. ¿Para qué? Para regular.
quien preside la Lotería de la provincia y otros actores decían, bueno, el pedido de datos biométricos es una forma. Porque si yo solicito, como nosotros cuando nos abrimos una aplicación del banco, que me escanee el rostro, que me escanee el DNI, hay una posibilidad de un control. Otras medidas, bueno, en Cava se tomó una medida, yo creo que emergente, un parche para el momento, que es los modem, los servidores de las escuelas bloquearon todas las páginas web de las plataformas. Imposible todas porque hay aplicaciones, no solo páginas. Claro. Pero entendemos que hasta que lo normativo, lo ejecutivo avance, lo judicial dé lugar a esto, que en eso, al menos en nuestra localidad, el fiscal Lucas Moyano, si bien tiene otras también miles de aristas de trabajo, está trabajando en el tema, está interesado, si puede va a acompañarnos el jueves, y post receso estamos pensando un segundo encuentro con él también. Tenemos otra pata, que es la educativa, en donde la escuela y la familia puede y debe ser ese lugar seguro. Sí, a eso quería ir, porque en esto del aislamiento que planteábamos hoy y en este lugar mucha, si se quiere, responsabilidad es de los adultos, claro está bueno que los chicos puedan tener eso, ese lugar seguro para poder contar, che, mira, me pasa esto, yo no sé si esto está bien o está mal, porque tampoco tienen un parámetro de comparación con la normalidad, porque son chicos hijos de la pandemia. Hijos de la pandemia, en donde vos tenés sus principales referentes de fútbol con las camisetas y las principales plataformas. O cualquiera. Y estamos hablando de plataformas que invierten muchísimo dinero, que no escapa a las lógicas de mercado, a la mercadotecnia. Hay un plan sistemático de ir creciendo. Sí, la tenés a Zairita todo el tiempo se mueve paralelamente con los bitcoins, se mueve paralelamente con la posibilidad de acceso en los juegos online, digo, y en un lenguaje común a los jóvenes y que no es común a los adultos. De hecho, yo hoy con 32 años me atrevo a decir que hay muchas cuestiones que las desconozco. Entonces, la posibilidad de acrecentar sus bienes o esta falsa creencia de que voy a adquirir bienes, porque esto es re importante, para que un espacio seguro, Yor, para que cuenten como vos decís, che, mirá, me zarpé, digo, para que puedan decirlo, no estoy pudiendo resolver esto, estoy endeudado, falsifiqué los datos de mis viejos, o también para la prevención. Nosotros siempre decimos, los que estamos frente a aula o frente a escuela, que ya existen marcos normativos para cuidar, digo, nuestra ley de educación provincial, la ley de educación sexual integral, el eje transversal de pensar el uso de las tecnologías responsablemente, formatos, contenidos y excusas, si querés, hay un montón para trabajar. Lo que necesitamos habilitar es espacios seguros para conocer, para informarse y también, me atrevo a decir, para generar una contraoferta. Porque cuando hablan de juego, cuando hablan de ganancia, cuando hablan de competencia, no es lo mismo que apuesta. Pero ¿cómo le brindamos espacios para que eso suceda? Para que se rompa la actividad individual, para que se vuelva a lo colectivo. No es un proceso que llevó 2 años y medio, que va de la mano de un montón de otras cuestiones que se fueron dando, el crecimiento del aislamiento, de las cuestiones de salud mental que abordamos en la escuela, que son inmensas. Entonces, digo, hay que poner un parate, sentarnos a mirar desde donde ven ellos y dar herramientas para eso. Y tenemos que empezar por los adultos, en realidad. Sí, porque te iba a decir, ¿cómo le explicás a un adolescente, a un joven, a un niño, esto de pensarlo colectivamente, pensarlo en términos de familia, cuando nosotros los adultos estamos cada vez más individualistas, ¿no? Un poco si se quiere. Esto de mirar lo colectivo entendiendo, cuando uno empieza a leer y ve los informes de la Asociación de Pediatría, de la Asociación de Psiquiatras, de Psicología, digo, bueno, ¿cómo bajo esto al aula? Claro. Entonces esto sí es a modo personal, me atrevo a decir, que son reflexiones que a uno le surge a medida que lo va trabajando, porque cuando uno se para de este lugar a hablar de consumo no es un detalle menor. Hablar de consumo en los jóvenes, cualquier consumo es problemático. Entonces quienes estamos en otros espacios también debemos ser cuidadosos a la hora de hablar. Entonces, a las familias también que pueden estar escuchando, no cualquier joven que apuesta hoy está en una adicción, está falsificando sus datos, pero el control de eso, el acompañamiento, el prestar atención al video que mira, a lo que escucha, las publicidades son constantes. Eso, apostá, ganá. ¿Cómo uno como adulto puede llegar a advertir esto? ¿Cuándo comienza a ser problemático? Hay señales de alarma, entre ellas, como insisto, cualquier consumo es el aislamiento, el hábito. ¿Cómo lo detectamos en algunas escuelas? El joven llega sin dormir, el pibe se te duerme en la escuela. ¿Qué pasó? Estuve cargando toda la noche, profe. ¿Cómo cargando? Y sí, cargué fichas, profe. A la noche cargo yo, a la mañana mi mamá, a la tarde mi hermana.
¿Cómo? Y hay un celular familiar que es para eso. Entonces tenemos, si Desconocía la gravedad de esta problemática. Si el papá se changa y la mamá va a limpiar casas, él tiene otro trabajo. Es un ingreso más. Entonces, ese habitué no podemos partir de irrumpir. Por supuesto que cuando hay, y esto hay que ser muy claro, cuando hay un menor en riesgo, todos los docentes sabemos que tenemos una corresponsabilidad, se llama, claro. Y va más allá de la palabra denuncia, de informar, de articular, y ahí... Sí, de trabajar en pos de salir de esa situación. Tal cual, y ahí me viene lo que vos decías al principio, ¿no? De que cualquier familiar o adulto o abuelo que tenga dudas y quiera acercarse el jueves, las respuestas quizá no las tiene una como docente o formada en ciencias de la educación, pero sí el conocimiento de con quién articular. Necesitamos articular con los actores responsables de un docente, bueno, cuáles son los mecanismos, un médico, cuáles son los mecanismos, un familiar que cree que ya no va para más, que se encierra, que está todo el tiempo con el celu, con los juegos. Entonces, necesitamos afrontar sabemos e insistimos, un tejido social bastante roto, Yor. Sí. O sea, a mí me parece re complejo inclusive hablar de esto frente a padres y decirles, bueno, pero te está diciendo que no tiene perdón la vulgaridad para morfar. Claro. Entonces, debemos atender eso con las herramientas que tenemos, como podemos, pero también hay otro sector que encuentra el ocio, el desafío, la competencia ahí. Bueno, volquémoslo en herramientas, volver al juego, volver al deporte, volver siempre decimos que los clubes salvan y la escuela salva. A la presencialidad, al contacto, al poner la cara, al rostro y... No, seguramente no haya cifras acá en Olavarría concretas, pero vos sabés que estaba leyendo ayer para, prepararme un poquito para la charla, y un 12% en la provincia de Buenos Aires de niños entre 15 y 15 años tienen problemas. Exacto. Ya es de adicción. Porque ahí hay que diferenciar el uso, el abuso y la adicción. Sí, es bien técnico, digo en términos que ni siquiera soy de ese rubro, pero digo, hay que poder diferenciarlo. El uso de juegos, alguna apuesta. Es más, subí el flyer de la charla hace 2 días y una amiga mía, colega, me dice, uy, me deberías dar la charla a mí. Entonces digo, apa, amiga, ¿qué pasó? No, juego los findes. Juego los findes. Antes el fin de esa plata iba para tomar una cerveza con tu compañera, una gaseosa en el centro. Entonces, si es habitué en adultos, de hecho, si uno se contacta con los referentes de nuestro bingo en la localidad, disminuye un montón la presencia de adultos también que juegan. En casa. Juegan desde porque al jugar adentro no me expongo, no tengo que explicar. De hecho, digo, para la audiencia, si buscan el relato de Cayetano, súper conocido, él dijo, a ver, muchachos, yo tuve que decir, basta, lo estaba perdiendo todo. Y si un adulto, con algunas herramientas, en una posición económica al menos cómoda, le cuesta, imaginemos un pibe que... Un niño que ni siquiera tiene las herramientas suficientes. Por eso, encarar cualquier situación de problemática de consumo desde un solo lugar es erróneo. Es tratar de solucionarlo desde un lugar es imposible, porque hay que chequear nuevamente el sistema de publicidades, hay que chequear permanentemente, porque va cambiando la cosa, y muy rápido. ¿De qué forma? Y muy rápido. Claro. O sea, mis niñes juegan al Roblox, que es un juego muy conocido, los más pequeños. Hay que comprar robots y demás cosas si querés, etcétera. Y el otro día, mirando el chat que se comparte entre los usuarios que están en algún lugar del universo, había un trade, ellos les cambian, te doy una mascotita, vos me das. Y un usuario X, le pasamos un link donde les regalaba robots. Cuando yo ingreso, mamá, mirá, me regalan. Debe ser un hacker. Ingreso, pido el teléfono, tengo la cuenta también en mi celu, voy, se me da por mirar el robots, y ese link inmediatamente te llevaba, te daba un montón de robots. Y también te daba el ingreso directo a una plataforma en donde, a cambio de supuestamente nada, podías acceder a bienes que no son, insisto en esto, Yor, no se ven monetariamente. ¿Por qué te los dan en esa situación de premio recompensa? Porque te permite a vos no ser consciente del dinero que estás o invirtiendo o te están dando. Claro. No hay registro. Entonces vos no estás perdiendo 20.000 pesos que tenía mamá y papá en la cuenta. Estás perdiendo 50.000 fichas, 10 robots, y cuando empezás a ver esa cadena de situaciones, te das cuenta que en realidad es muy difícil de parar. Claro. Porque el joven ya está metido en algo que lo atrae. Sea el acceso a un bien, o sea el acceso a juegos que todo el mundo tiene y que quiero.
Claro, por supuesto. Y pensaba también, mientras te escuchaba hablar y en los términos que te decía, no es solamente para quienes tengan hijos que por ahí es para todos. Sí, porque para todos. conocer un poco dónde están metidos los chicos Exacto. en la virtualidad no nos permite adelantarnos, si se Sí, quiere, sobre ¿no? todo, Un digo, poco. en mi caso trabajo en educación secundaria, pero también en formación docente, hace más de 10 años en el Instituto 22 y en instituciones donde somos formadores de formadores, y es una problemática que obviamente tenemos que empezar a pensar juntos. Insistimos siempre en educación, la salida siempre es colectiva, y no hay otra forma también a que bienvenido sea el espacio para problematizar y cuestionarnos, Obvio, ¿no? ¿Qué es lo obvio. que me está faltando pensar? ¿Qué es lo que podíamos construir? ¿Desde qué lugar podemos proponer algo distinto? Otras voces. Estoy segura que, bueno, muchos estudiantes me dijeron, profe, por ahí vamos a ir. Bueno, bienvenido sea. Si hay esa necesidad de al menos decir, bueno, no es tan grave, porque también te encontrás del otro lado. Claro. Con pibe que te dice, profe, no es para tanto. Me salvé el finde con lo que jugué. Bueno, Sí, pero bien. es porque ganaste. Pero este ¿no? fin de Tenés ganaste, que- después sí. perdés 3. Sí, claro. Claro, insisto, en seres humanos que están en pleno proceso de formación de personalidad, de valores, de todas las cosas, ¿no? Que rijan su vida adulta, voy a volver a lo mismo. ¿Qué problemón? Lo bueno es que se generen los espacios, ¿no? Para poder hablar de esto, para que de pronto también alguien vaya a compartir su experiencia positiva o no, porque eso puede iluminar y ayudar a un montón de gente desconocida el alcance de esto, Sí, Manu, y cada vez realmente. preocupa más. Yo sí sabía por esto, porque todos tenemos adolescentes en nuestro círculo y sí, bueno, jugás con esto, pero de verdad no sabía que se utilizaba inclusive entre los jóvenes como... Y hasta como niños de un primaria, eso George. El último año de primaria ya ha aparecido situaciones de conflicto institucionales en donde se pelean, van bien el uso del celular y bueno, cuando uno conoce sus casas, no hay mucho más que explicar. Claro, Es lo que tienen, es la realidad que Claro. tienen. claro. Hay que hacerle frente Ni a hablar. todo eso. Aunque duela, hay que Sí, hacerle totalmente. frente. 7 de la tarde, el jueves. El jueves, ahí los esperamos en el auditorium de Copelectri, libre y gratuita, y sobre todo para seguir trabajando juntos con quienes están en contacto diario con nuestros jóvenes y los jóvenes de nuestra ciudad, que hay que cuidar, Sí. y mucho. Sí, por supuesto. Te súper agradecemos, Manu, que te hayas hecho un rato para venir a charlar A sobre ustedes. esta cuestión a nosotros. Bueno, porque a veces pasa, que no quiere ir a la charla, que se pueden comunicar con vos, Sí, ¿hay por algún supuesto. lugar donde Mirá, algún padre preocupado de pronto sí, pueda... mis redes mis redes sociales están, Manuela Cojo en Instagram, tengo Facebook, estamos, Bien. y Porque viste que a veces es difícil. e insisto de esto, desde la responsabilidad de articular con los actores indicados, ¿sí? Claro. Tenemos actores responsables que son parte del Estado y que deben proteger y velar por nuestros jóvenes, porque bajo ningún punto de vista, por supuesto, uno va a título personal, No, claro. avalándose las herramientas para acompañar estos procesos que son súper complejos, que son sociales, que responden a todo nivel socioeconómico habido y por haber, al rango etario de jóvenes, pero de cualquier nivel socioeconómico, y estamos para articular. Bien. Me parece que es eso, un llamado de atención también a quienes conducen nuestros municipios, nuestras provincias, ni hablar a nivel nacional, pero ahí hay ya decidido una libertad absoluta en cuanto a regulación económica, pero se está trabajando y lo importante también es no descuidar el de abajo. Obvio. Sí, en eso estamos, George. Muchas gracias, Manu, en A serio. vos. Suerte el jueves. Gracias.